Bueno, vamos a retomar esta serie que lo tuve que suspender por temas laborales. Mil disculpas por no haber podido estar los miércoles consecutivos estas 3 semanas. Bueno, he sorprendido que esta vez ya pueda aliviar el tiempo de trabajo y podamos continuar con la serie. Como dije en la introducción, es un tema importante para la iglesia y que provincialmente estamos viendo también que en el curso de membresía vemos ahí quién es Dios en sus atributos. Eso nos va a llevar, hermanos, a ver con más claridad cuál es el propósito de esta serie, hermanos, que comprendas quién eres tú en relación con quién es el Señor. Ahí podremos realmente acercarnos con un entendimiento correcto cuando entendemos quién es Él, sus atributos, sus perfecciones, quién eres tú. Podemos acercarnos realmente en reverencia al Señor. Vamos a entrar hoy día a la doctrina de la creación. Voy a tratar de ser claro por qué tengo que acudir a esta doctrina para comprender la doctrina del hombre, la antropología. Mis hermanos, ¿cuál sería el versículo más importante de la Biblia? Seguramente esta pregunta muchos dirán por Juan 3:16, otros Romanos 3:16, otros Romanos 3, versículo 21 al 3, pero dijo un predicador fiel, un puritano, acerca de esta pregunta, ¿cuál es el versículo más importante de la Biblia? Él hablaba del primer versículo del Génesis, el 1, versículo 1. Vamos a basarnos el día de hoy en ese pasaje. Búscalo en tu Biblia, aunque creo que todos ya lo saben de memoria. Génesis 1, versículo 1, dice ahí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? La frase hebrea, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hamayim, Behet Haaretz. Esas palabras, hermanos, tienen un significado crucial para el entendimiento de toda la teología. Cuando abrimos nuestras Biblias, mis hermanos, e iniciamos la lectura, lo que damos cuenta a primera vista es que Dios es el tema de este libro. Este primer versículo ya de entrada resalta a Dios en toda su soberanía, en toda su majestad, en toda su autoridad, en toda su independencia, en toda su aceidad, en toda su libertad para ser creador. De ahí, hermano, la importancia de esta doctrina. Este primer versículo de la Biblia nos recuerda quién es Él. Nos recuerda que toda autoridad le pertenece a Él. Él tiene toda autoridad, potencia y soberanía sobre la creación. Él es diferente, la otra edad, ¿recuerdan? La otra edad de Dios. Él es diferente porque Él es creador. Amado hermano, esta doctrina de la creación está entretejida en las profundidades del ser de Dios. Comprender esta doctrina te va a facilitar la comprensión de quién eres tú y quién es Dios. Esto nos hace ver que el Señor no solamente es creador de lo material, Él ha creado todas las cosas, físicas como también espirituales. Todas las cosas existen en Él. Nada podría existir aparte de Él. Él es un Dios separado de, es un Dios trascendente, es un Dios santo, apartado, diferente de toda la creación. O sea, su soberanía y su autoridad quedan claramente expresas en este versículo. Él es creador. Algo que nos preocupa, aún en esferas reformadas, es que esta doctrina de la creación, el tema de la creación, se ha convertido meramente en un tema de apologética, ¿no? O sea, hablamos de creación como una defensa apologética de una noción que aporta la Biblia, pero no lo vemos como el fundamento de nuestra fe. Mucho menos vemos esta doctrina como un espejo
para mirar la realidad de quiénes somos nosotros y quién es Dios. De ahí, mi hermano, la importancia de incluir en esta serie esta doctrina. Hemos aclarado de que no pretendo, hermano, hacer de esto una lección didáctica y profunda de teología doctrinal en este ámbito. Mi interés es tomar el fundamento de la antropología para la aplicación pastoral. Vamos a ver cómo aplicamos esta doctrina, y esta es la base para hablar del aborto, de la ideología de género y otro más. Pero estas primeras semanas vamos a hacer un basamento, un fundamento teológico para que nos permita abordar esos temas de forma bíblica. Aquí, hermano, en este pasaje, en el 1.1 del Génesis, encontramos en esta doctrina de la creación el fundamento de la palabra de Dios. Encontramos el fundamento de la redención. La creación, hermano, es el escenario que se ha provisto el Señor para declarar y sea visible la obra de redención, la obra del Evangelio. En este versículo tenemos el fundamento de la soberanía de Dios. La creación tiene un propósito, ver a Dios, por supuesto, no de forma esencial, pero sí la creación debe llevar al hombre a humillarse, debe llevar al hombre a adorarle a ese Dios creador. La creación debe darnos quizás una cosmovisión correcta, el marco correcto de la antropología bíblica, es decir, ¿quién eres tú? ¿Quién es el hombre? La doctrina de la creación, mis hermanos, es consecuencia entonces del teísmo. Negar o reducir o mal comprender esta doctrina, es decir, que toda la existencia se debe, todo lo que existe se debe a la voluntad de Dios, es abrirle la puerta a una consecuencia lógica nefasta, entre ellas al ateísmo, al ilozoísmo, es decir, esa doctrina según la cual toda la materia posee vida. Esta gente, esta corriente filosófica encuentra y le asigna vida y alma a todo lo creado. O sea, es una especie de animismo, y vamos a tocar ese punto. O el panteísmo, ¿no? Hace de Dios un ser material, ¿no? Ellos afirman que hay una unidad entre Dios y el universo. O sea, Dios sería en grande lo que fue pequeño. Esa es la idea panteísta. Este versículo, hermano, entonces, es una clara refutación a varios ismos. El ateísmo, que niega que Dios existe, el agnosticismo, ¿no? que indica que es imposible comprender a Dios, el dualismo, el materialismo, el politeísmo. Así que, hermano, esta doctrina en la Escritura es prominente. Es importante que la iglesia conozca esta doctrina. Abrimos la Biblia y encontramos en estas primeras páginas el fundamento a todo lo demás revelado por el Señor acerca de su naturaleza y también de quién es el hombre, acerca de su relación con el mundo, su relación con su criatura. Vamos a tocar este tema, si Dios permite, la semana que viene. Ese gran dilema. ¿Qué eran esos días, pastor? ¿Días cronológicos? ¿Eras, como hoy muchos defienden? Eso es crucial, mi hermano, para comprender el día del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta expresión, cielos y tierra, es una expresión que abarca y que incluye todas las cosas que existen fuera de Dios. Encontramos en las Escrituras, hermanos, que todas las cosas deben su existencia a la voluntad y al poder de Dios. Todas las cosas deben lo que son a la plena voluntad de Dios. Si Dios ha creado todo, entonces, piensa eso. Si Dios ha creado todo de su poder
y de su voluntad y de la nada fueron hechos, entonces no había materia preexistente, hermanos. Dios es el único ser independiente. Todo lo demás ha sido formado, creado por Dios. Vamos a comprender en qué sentido fue creado. Hay algunos puntos que fueron ex nihilo, de la nada, y hay otros que ha sido una creación mediana. Pero todo lo que está fuera de Dios es descrito como debiendo su existencia a la voluntad de Dios. O sea, hablamos de un Dios creador. Y para comprender, mi hermano, y no caer en herejías y ser guardado de falsas teorías acerca de la creación, hay un marco. Hay que enmarcar la creación, esta doctrina, para no caer en herejías. Hay tres marcos que hay que darle a esta doctrina. La primera, el universo no es eterno, comenzó a ser. Esto elimina toda idea dualista, holizoica, panteísta, agnóstica, atea. El universo no es eterno. El universo tuvo un principio, comenzó a ser. No había materia preexistente. Dios no usó una materia para formar algo. Él creó ex nihilo. Segundo marco que le ruego que tenga muy en cuenta a lo largo de esta clase y la que viene. No fue formado de ninguna sustancia preexistente. Fue creado ex nihilo, de la nada. Y tercer marco, la creación no era necesaria, mis hermanos. Dios tenía la libertad de crear o también de no crear. Dios podía crear el universo como tampoco no. Él no debe su gloria a la creación. La creación es una expresión de su gloria. Hemos estudiado que según las Escrituras tenemos un Dios autosuficiente, un Dios de aceidad, un Dios independiente, autoexistente. Él no requiere nada fuera de sí mismo. Él está completamente feliz. Él está completo en Él. Así que todo lo que encontramos como creación es una concesión amorosa de la voluntad de Dios. Pablo, buscando entender esto, simplemente tuvo que decir, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Estos tres marcos, mis hermanos, nos van a ayudar a evitar caer en muchas falsas teorías. Por ejemplo, nunca se describe la creación original del universo como una reacción original, como a Dios dotando a la materia que existía forma, tiempo y espacio, que es lo que muchos creen, aún creyentes, al respecto. No encontramos en la Biblia a un Dios dándole una reacción a una materia para que cobre vida. Tampoco encontramos en las Escrituras que el mundo creado es una emanación de Dios. Eso es un concepto panteísta, hermanos. Y he escuchado tristemente aún creyentes que piensan esto, que el mundo es una emanación de Dios que procede de Él. Y eso, hermano, termina, vamos a luego, en una cosmología animalista. Vamos a hablar mucho, si Dios permite, de esta cosmovisión que se ha metido en las iglesias, tristemente, que se ha metido llamado ecologismo. Vamos a hablar mucho de eso, quiero que estés alerta. Creo yo que esa va a ser la ideología que mis hijos y los tuyos van a tener que enfrentarse conforme avance el tiempo. Entonces, no es la creación del mundo una emanación de Dios. No procede de su ser, no procede de su naturaleza. Menos enseña la Biblia que el mundo es autoexistente. La Biblia habla en términos de que por Él fue dicho, que por Él fue hecho, que Él mandó y fue, no que procedió del ser de Dios. Vamos a ver cada palabrita, ese va a ser mi marco hoy de enseñanza.
cada palabrita de este pasaje importante. En el principio, Bereshit. ¿Qué es lo que está enfocándose cuando leemos en el principio? Herbert Spencer es un científico promotor de la evolución. Él decía lo siguiente, que todas las cosas que existen en 5 categorías: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Todo lo que existe, si existe, dice este hombre, está en 5 categorías. Tiene tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Ahora, mire usted cómo sorprendentemente este solo versículo contiene toda esa idea de existencia: tiempo, fuerza, movimiento, espacio, materia. Tiempo, en el principio; fuerza, Dios; acción, movimiento, creó; espacio, los cielos; materia, la tierra. O sea, en este versículo, hermano, lo que tenemos es de una manera sorprendente un buen resumen de lo que es la creación y de paso una muestra de la potencia de este creador. Todo lo que se pudo haber dicho acerca de la creación está condensado en este solo versículo. En el principio, ¿qué significa esto, hermano? Que no había, que existía la nada y que Dios empezó a crear el mundo y el tiempo. Antes de este principio no había secuencia de eventos. O sea, Dios creó el tiempo. De ahí que podemos hablar que existe un principio. Antes de esto era solamente Dios. Dios es el único ser eterno. Dios creó el principio. Esa es la idea en el principio. ¿Y qué nos dice, de forma paralela a la Escritura, qué acontecía en ese principio de todas las cosas? Juan 1, versículo 1 al 3, nos comunica ahí qué acontecía en este principio. Dice ahí la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y mira el 3, todas las cosas, material, espiritual, ángeles, todas las cosas fueron hechas por Él. Vamos a ver este debate luego. Si todas las cosas fueran hechas por Él, no hay otro tiempo de creación fuera de los 6 días. Esto anula la falsa idea de que el diablo es eterno, asignándole al enemigo de tu alma atributos que no le competen. Ya vamos a ver eso, hermanos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, acá vemos que Jesucristo mismo estaba obrando en la creación. El Verbo estaba obrando en la creación. En el principio, entonces, existió Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo Espíritu. Todas las cosas, dice Juan, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pregunta, hermanos, ¿había materia entonces antes del principio? No. ¿Usó acaso Dios materia eterna que ya existía para poder crear el mundo? No. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. En el principio había nada. En el principio solo estaba Dios. No había materia eterna, no había sustancia eterna, no había fuerza, no había espacio, no había tiempo, no había ángeles. Solo estaba el Dios Trino. Así que este es el principio de toda la creación del universo. Y de paso, hermanos, que vamos a ver la semana que viene, lo que encontramos en la Biblia, mis hermanos, acerca de la antigüedad de la creación, escucha esto con cuidado, es miles de años, no millones de años. Es una idea, usted lo sabe, que se debe a la teoría de la brecha, que
yo creo que el 90% hoy de cristianos creen que esa es la forma de entender la creación. En la Biblia encontramos la antigüedad del mundo no de millones de años, sino de miles de años. 18 siglos, hermanos, la Iglesia ha defendido esta creencia, que universalmente la Iglesia confesaba que Dios había creado el mundo en 6 días literales, dentro de unos 6.000 años aproximadamente, y que luego fue destruido el mundo, el diluvio global, el tiempo de Noé. Pero ¿qué pasó en estos últimos 2 siglos? Científicos deístas, ateos pragmáticos han desarrollado nuevas teorías acerca de la historia de la Tierra, afirmando que la Tierra, el universo, tiene millones de años. Han sido estos últimos 2 siglos que tristemente líderes cristianos han hecho un sinfín de intentos para hacer concordar aquellas ideas novedosas, supersticiosas de que hay millones de años, poder conglomerarlo a la idea de la Biblia. Por ejemplo, está la teoría del día-era. No eran días, eran eras, dicen algunos, ¿verdad? La teoría de la brecha, que más del 90% cree que esa es la teoría correcta acerca de la creación. La idea de un diluvio local, la teoría del marco, la evolución teística, la creación, por decirlo, y hacen teorías acerca de la creación, e insisto, y muchos cristianos han comprado esas falsas ideas, tristemente defendidas por muchos maestros. En el principio creó, esa otra palabra, bará. Esta palabra, mis hermanos, era usado en referencia a la obra de Dios, o sea, a la obra creacional de Dios. Cuando se hablaba de la obra del hombre, se usaba el término hacer, formar, edificar, pero creación, bará, era asignado únicamente a Dios. La creación original es una creación ex nihilo. Yo quiero, hermano, que hagas un esfuerzo en que esta idea quede clara. En teología hablamos de una creación inmediata y una creación mediata. La inmediata, o sea, el origen de todo, es ex nihilo, de la nada. Sin embargo, luego Dios usó materia para seguir creando. El hombre fue hecho del polvo, ¿verdad? Que las aguas formen y creen. Hay una creación inmediata y una mediata. Él es Dios de todo ello. Pero acá estoy indicando la creación original. Fue ex nihilo. Fue hecho de la nada. Él creó el universo por fuera de la nada. Ahora, no solamente Él ha creado, hermanos, las cosas materiales. Por ejemplo, fue Dios que creó las matemáticas. Nosotros, los hombres, aprendemos las ideas matemáticas, pero las matemáticas existen aparte de nosotros. Lo que hacemos es comunicar ideas matemáticas, pero Dios creó las matemáticas. Dios creó la lógica. Usted razona, yo razono secuencialmente, yo pienso lógicamente, pero la lógica está por fuera de usted. Dios creó la lógica, Dios creó todo de su gloria, todo de su sabiduría. El ateo, ¿qué es lo que hace? Reduce la negación de Dios a hechos de creación material. Ya de por sí, por ejemplo, esa reducción ateísta usa la lógica, usa las matemáticas. Pregúntale a un ateo quién creó la lógica. Pregúntale a un ateo quién creó el cálculo. Vas a ver cómo se riega en su pensamiento endurecido. ¿Cuál es entonces, mi hermano, el propósito de la creación? Responde la Biblia, Romanos 11, de 3 en adelante, un texto conocido, pero que es la respuesta del propósito de la creación. Oh profundidad
profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y sus caminos inescrutables. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo, luego de explicar las profundidades del Evangelio, el plan de Dios en la redención, llega ahora a este punto de adoración y él empieza a colorear el escenario de la creación, la puesta en escena de la creación y del plan de redención como la gran manifestación del poder de Dios, de la gloria de Dios. Dios creó todo para su propia gloria. Hombre, usted no es el centro del universo. Dios no creó por necesidad, sino para manifestar su gloria. Repito, la creación no era necesaria. Dios no creó porque estaba solo o porque necesitaba algo que le redunde en gloria. La creación es una expresión de su gloria. Así que la gloria es suya en la creación y el gozo es nuestro. El que comprende esta doctrina se goza. ¿Por qué, pastor? Porque se sabe que es una creación de Él y ha sido creado por Él. La gloria es suya y el gozo es mío, por el hecho de ser creado por Él. En el principio creó Dios Elohim. Y acá el término comunica la grandeza de Dios. Comunica que tenemos un Dios de todo poder, de toda majestad. Como dice el salmista 90, versículo 1, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. De paso, este salmo, hermano, el Salmo 90, es el salmo más antiguo de todos. Es un salmo escrito por Moisés. Piense esto: Moisés, después de divagar 40 años en el desierto, de presenciar varios funerales, probablemente dicen los que saben que este salmo fue creado, redactado y expresado en uno de sus funerales. Moisés, viendo la grandeza de los collados de los montes y que la vida se extingue, expresó este salmo: la grandeza, la eternidad, el Dios de siglos en siglos. Pero ¿qué es lo que expresa el salmo? La grandeza del Dios creador. Él es un Dios entonces que no tiene principio y tampoco tiene final, pero es un Dios que se revela en su palabra. Y en este primer versículo de toda la Escritura podemos conocerle como el único y absoluto creador, que es un creador preexistente y eterno y es increado. Él no es creado y no hay nada antes de Él. Por lo tanto, hermanos, a Él se le concede toda autoridad, toda soberanía por el simple hecho de que Él es creador. Y este es el tema de este versículo, hermanos, y de todos los que siguen en este libro, que Dios es autosuficiente. Dios no requería del hombre. Él no requería nada fuera de sí mismo para su propio bienestar, para su propia felicidad. Amado hermano, hay un texto que debería llenarte a ti de temor. En este atributo de creador, Isaías 45, versículos 5 y 7, por favor, léalo conmigo. Es un texto, hermano, que debería llenarte de temor, creyente. Isaías 45, versículos 5
hasta el 7, en especial el 7. Dice ahí, recuerda, eres un Dios creador, sí pastor, pero mira lo que encontramos aquí acerca de ese Dios creador. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Escucha lo que dice el 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Una pregunta, hermano. ¿Quién creó las tinieblas? ¿Quién creó el infierno? Pastor, el diablo. No. Todo lo que ha sido creado, todo lo que es, todo lo que ha sido creado, incluyendo el infierno, ha sido el Dios creador. Porque en él, dice el apóstol Pablo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho es posible. Dice Lucas que solamente Dios, no el diablo, solamente Dios, el Dios creador por derecho, tiene el poder de arrojar a alguien al infierno. En esa parte de Lucas 12:5 encontramos que ¿a quién debes temer? Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. A ese temer. Vemos que es Jesucristo que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Dice él, el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Dios no creador. Esa es la situación que debe considerar el hombre cuando está parado delante de la creación y del Dios creador. Es un Dios con absoluta autoridad. La creación es el basamento de la doctrina de la antropología. El hombre no puede entender quién es si no comprende la creación y el pecado. Comprender estas dos doctrinas te va a ayudar tremendamente a darte cuenta quién eres tú realmente y quién es Dios. Cielos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra vez, si él quiere, es una forma heraica de referirse a todo lo que existe, espiritual y físico. Mis hermanos, ¿qué aplicación práctica entonces derivamos de esta doctrina de la creación? Importa, mis hermanos, entonces, entender esta doctrina para entender quién es el hombre. Miren lo que dice Douglas Kelly, alguien que escribe mucho al respecto de la creación. Escuchen lo que dice este hombre de forma muy inteligente y también perspicaz. Dice, no existen dudas de que la visión bíblica del hombre como una criatura de Dios a quien Él hizo a su imagen ha tenido el efecto más poderoso en la dignidad humana, en la libertad, en la expansión de los derechos del individuo, en sistemas políticos, en el desarrollo de la medicina o en cualquier otra área de la cultura. Cuán diferente es, dice él, desde el punto de vista humanista del hombre como una criatura que simplemente ha evolucionado, no hecha a la imagen de Dios, porque no hay Dios. Dicha premisa ha permitido convenientemente a los estados marxistas a matar a millones de sus ciudadanos debido
a la suposición de que no existe un ser trascendental en cuya imagen son creados ciudadanos, ni se le da a estos ciudadanos una dignidad y un derecho de existir más allá de lo que el Estado determine. Es importante, hermano, tanto para la cultura y la vida en práctica, comprender esta doctrina. Estar apercibido de que Dios creó. Créanme que cuando hablo con muchos creyentes, muchos sospechan que es una fábula el Jesús. Lo leen, pero no están convencidos de Adán y Eva, de la serpiente y de cómo se dio la creación. Pastor, ¿cómo sabe usted? Porque han ideado teorías y no lo pueden ver de forma literal. Teoría de la fecha, el día era. En el fondo es porque no confían en esa doctrina. De ahí, hermano, toda la distorsión mística que sufrimos hoy día en medio de las iglesias. Denostar la creación es quitarle a Dios su rol de juez. Y esto es lo que el hombre sin Dios quisiera. Hermanos, el problema del hombre que cree en la evolución, del defensor de la evolución, no es meramente que Dios es creador. Ese no es el punto. El problema es que se resiste a tener a Dios como juez. La evolución fue inventada para eliminar al Dios de la Biblia, a ese Dios justo, que será algún día juez de todos los hombres. El hombre pretende vivir su vida en libertad de hacer lo que él quisiera sin someterse al juicio de Dios, sin culpabilidad y sin consecuencias. He ahí, hermano, el punto. Toda enseñanza de la evolución atenta contra el rol de juez de Dios. La antropología bíblica, entonces, se basa, mis hermanos, en lo que dice y muestra la Biblia acerca del hombre. Pero para esto, mis hermanos, debe ser tomada con seriedad lo que dice la Biblia. Hermano, en la vida cristiana, la fe del creyente no comienza cuando aceptaste al Señor, cuando te entregaste al Señor. La fe comienza en este versículo. Dios creó los cielos y la tierra con el propósito, con el destino que Él mismo había determinado para los que habitan en este mundo. Entender, mis hermanos, la doctrina de la creación, comprender lo que dice este primer capítulo de Génesis, es el cimiento, es el fundamento para aceptar realmente lo que las Escrituras hablan acerca de Dios. Si usted quiere tomar seriamente lo que habla la Biblia, tome muy en serio lo que dice este primer capítulo. Créalo de corazón, no a medias. Si usted no puede creer, mi hermano, este primer pasaje, todo lo demás va a ser siempre algo en sospecha, algo en incredulidad, algo que no te va a sostener cuando llegue la prueba. Cuando llegue un viento de falsa doctrina, usted caerá si no confía en esta doctrina. ¿Por qué debemos entonces ir al Génesis, ir a la creación como base de la antropología y de otros temas? Bueno, es en el libro del Génesis que encontramos el origen del universo. Es en este libro que se encuentra el origen del orden, el origen de la complejidad. Es en este libro que encontramos el origen del sistema solar. Es en este libro, en esta primera sección de la Escritura, que nos habla del origen de la atmósfera, de la hidrosfera. Y esto nos va a servir cuando hablemos del animalismo,
del ecologismo, del naturalismo. Creer en esta doctrina nos va a servir para combatir estas nuevas ideologías. Es en este libro que encontramos el origen de la vida, el origen del matrimonio. ¿Cómo podremos combatir con la ideología de género si no se comprende bien este libro? Es el origen del matrimonio. En este libro encontramos el origen del mal. ¿Cómo podremos entender lo que es el pecado si no se comprende este origen? En este libro se encuentra el origen de la libertad, de la responsabilidad humana y también de la manifestación redentiva y salvífica de Dios. En este libro encontramos el origen de la salvación por gracia concedida por misericordia de Dios. En este libro encontramos el origen del idioma, el origen de la cultura, el origen de las naciones, el origen de la religión, tanto de la verdadera como de las falsas religiones. Bueno, este libro y esta doctrina es importantísimo, no es meramente un asunto de apologética, es el fundamento de muchas doctrinas. Es importante, mi hermano, volver a la creación para dar cuenta del estado real del hombre, de su aflicción, de su reinaje. Sí, mi hermano. Salmo 121, versículo dice: mi socorro viene de Jehová. Pero mira cómo entendía el salmista, que hizo los cielos y la tierra. ¿En qué confiaba el salmista? En el Dios creador. Confiar en la creación de ese Dios será confiar en todo lo que dijo después. Si tú no puedes confiar en lo que dice este pasaje, no podrás confiar realmente en todo lo que dice la Biblia. O encontramos Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, mira el consuelo que hallaban los apóstoles, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Dónde hallaban consuelo los apóstoles? En esta doctrina de la creación, en el Dios creador. Bueno, y cierro con esto. ¿Por qué entonces creó Dios el mundo? ¿Cuál es la correcta perspectiva que debe tener el hombre, el creyente? ¿Por qué Dios creó el mundo? Para ser el escenario, para que sea la parte visible, para que contenga, para que sea la plataforma de la gloria de su Hijo en la redención de pecadores. Esa es la condición correcta acerca de la creación. Y esto debe colocar al hombre en el lugar que le corresponde. Él merece la gloria. De Él es la gloria y mío es el gozo, como dije hace rato. Me gozo porque soy creado, pero de Él es la gloria como creador. Ya todo esto, te pregunto, ¿y cómo es que tú has vivido hasta acá, criatura? Tu vida, criatura, expresa la soberanía de Dios en la creación. ¿O vives como tú quieres? Vives como que si no hay un creador a quien se le debe toda obediencia y es el ser absoluto. ¿O te has arrogado tal vez materia, espacio, fuerza, tiempo como algo tuyo, como tu propio bien y no como de quien realmente viene por creación? ¿Te has arrogado el tiempo como algo que es plenamente tuyo? Bueno, ¿cómo usa su tiempo usted? Que es algo que Dios creó y te lo encargó. ¿Lo emplea para servirle a Dios creador? ¿Cómo usted emplea sus fuerzas que deriva del Dios creador y te concedió para un uso piadoso?
¿Dónde está enfocada tus fuerzas? Bueno, ¿qué de tus bienes materiales? Toda materia, todo bien fue creado por Dios y te concedió para que lo manejes bíblicamente. Dispone usted su dinero de la forma como usted quiere, como que si usted es el formador inherente de ese bien y no como de quien realmente viene. ¿Cómo se está conduciendo usted, criatura? ¿Está caminando a la altura de un Dios creador y yo criatura? ¿O hemos denostado esta doctrina y caminamos como que somos los dueños absolutos del tiempo, del espacio, de la materia? Señor, te ruego que puedas ayudar a mis hermanos y también a comprender esta doctrina que hemos iniciado el día de hoy, que va a ser de enorme ayuda para comprender quién es el hombre. Hemos iniciado, Señor, esta introducción general a la creación. No es mi intención llegar a profundizar acerca de esta doctrina, pero sí poner fundamentos claros para de ahí partir a otras enseñanzas que atienden a la comprensión de quién es el hombre. Pero vemos en esta doctrina una gran aplicación a nuestras vidas. Debemos ser coherentes con nuestra fe y examinarnos si realmente creemos lo que dice la Biblia o es que hemos puesto vallados, obstáculos, hemos armonizado nuestras propias creencias, hemos reducido lo que dice la Biblia para que sea más asequible a mi propia convicción. Señor, quita todo orgullo del corazón del hombre y concédenos creer lo que está en tu palabra. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Hermanos, puede ser